Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos esta tarde de domingo 21 de febrero del 2020 a que es el tercer sermón de la serie que vamos a estar revisando durante todo el año, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México y las iglesias que estamos asociadas o que dependemos de él, son la red de iglesias Oreb. Vamos a estar predicando durante este Sermón del Monte. Hoy nos toca revisar el texto base, es Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué sucede con esto del llanto? Nuestro sermón se titula La bendición de ser sensibles. ¿Qué sucede con estas cosas del llanto? Las lágrimas son formas poderosas de mostrar nuestros sentimientos más intensos. No parece haber ninguna razón científica que explique el vínculo entre el llanto y los sentimientos de alegría y de tristeza, pero sin duda nos ayudan las lágrimas a expresar, en ocasiones hasta involuntariamente, la intensidad de estos sentimientos. Esa incógnita, aún no resuelta, es en donde reside su belleza. El llanto se trata de una manifestación de lo bien hecho que está hecho, perdón la redundancia, el ser humano y lo evolucionados que somos, nos explica la doctora Elena Yarring, oftalmóloga del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. Hemos pasado de reflejos e instintos en los animales a un complejo nivel neuronal y cerebral como para que sirva para reflejar nuestras emociones. Este vínculo entre las lágrimas y las emociones es particular de los seres humanos, es algo que solamente es inherente a los seres humanos. Ningún otro animal puede expresar las emociones a través del llanto. Esto no significa, por supuesto, que los animales no sientan, claro que sienten, pero lo que no pueden hacer es expresar sus sentimientos a través del llanto. En nuestros primeros meses de vida, los bebés utilizamos el llanto como indicador de que algo va mal. Biológicamente hablando, existen tres tipos de llanto: las lágrimas basales, las lágrimas reflejas y las lágrimas emocionales. ¿Cuáles son las lágrimas basales? Bueno, son las responsables de mantener nuestros ojos limpios y en perfecta disposición para cumplir su tarea, ver. De hecho, hay algunas enfermedades como la artritis reumatoide en donde una de las cosas que se presentan es el síndrome de ojos secos y tenemos que estar utilizando hidromelosa o algunos otros medios para lubricar nuestros ojos. Su presencia es constante, todo el tiempo estamos produciendo lágrimas y por eso a la hora de parpadear lubricamos nuestros ojos. Y es algo que no notamos, es algo natural. Las lágrimas reflejas son aquellas que surgen como reacción a algún componente externo. Por ejemplo, cuando pelamos cebolla, se liberan ahí algunas sustancias que al ser inhaladas nos provocan el llanto. Y por último, son las lágrimas emocionales, aquellas vinculadas a nuestros sentimientos. Mientras las dos primeras tienen una explicación fisiológica y científica, estas últimas, las vinculadas con nuestros sentimientos, todavía son un misterio en lo que respecta tanto a su origen como a su función. En lo que no hay duda es en lo antiguo de su uso para expresar emociones. Por ejemplo, Michael Trimble, en su libro Why Humans Like to Cry, ¿por qué los humanos les gusta llorar?, nos hace la primera mención registrada en la historia de las lágrimas como asociadas como una manera de expresar una emoción. Y esto surge en el siglo XIV a.C. Hay unas tablillas que dejan constancia de lágrimas en las personas debido a la noticia de la muerte del dios Baal a manos de su hermana y con quien tenía una relación incestuosa, Anat. Fíjense nada más qué interesante, 14 siglos antes de Cristo, y seguían amando a esta persona como si fuese un dios que en una relación incestuosa había sido asesinado por su propia hermana. Y sin embargo a él los paganos le oraban, le ofrecían sacrificios, para que vean la diferencia con nuestro Dios verdadero, ajeno a todas estas cosas humanas, y un Dios eterno, un Dios que no fue creado, que ha estado toda la eternidad.
Se llora de pena también, mis hermanos, o se llora de alegría. Y eso nos hace humanos. Pero eso no significa que nazcamos con esa habilidad. Es algo que vamos desarrollando más para comunicar con mayor fuerza cualquier palabra y los sentimientos más intensos. Más que cualquier palabra, los sentimientos más intensos se expresan también a través del llanto. Y esto puede ser tanto la alegría como la tristeza extrema. Nacemos con la cualidad de llorar probablemente porque primeramente sentimos miedo. Lo primero que sentimos al nacer es miedo. Estamos saliendo de un medio oscurito, calientito, no tenemos hambre, no tenemos frío y de repente salimos a la luz a sentir frío y a sentirnos indefensos y la primera reacción es el llanto. Aquello de la nalgadita para provocarlo es un mito, pero de todas maneras lloramos. De hecho, el llanto en el recién nacido es indicador de algo muy interesante, de pulmones fuertes, de una primera y buena respiración. Así que no tiene nada de malo de inicio. Además sirve para expresar, para indicarnos que algo va mal en los primeros meses de vida. Ya sea que haya hambre, que haya dolor, se clama por ayuda a los adultos. Se enfatiza la comunicación no verbal en esta etapa de total indefensión, en un periodo en que dependemos completamente de los adultos. Ahora bien, el llanto emocional va evolucionando a medida que nos hacemos mayores. Lo primero que aparece es el llanto de tristeza, que aparece en los niños, y después el llanto de alegría, es algo más tardío. En la infancia lloramos principalmente a consecuencia del dolor físico, mientras que en la edad adulta lo hacemos más por cuestión sentimental, cuando sentimos pérdida, cuando sentimos debilidad, que se mantiene todo esto a lo largo de nuestra vida como detonantes del llanto y son el principal motivo que nos empuja a llorar. Los otros motivos por los que lloramos son los acontecimientos positivos, las mencionadas lágrimas de alegría. No hay evidencia de que llorar provoque beneficios físicos, pero las personas solemos sentir alivio por esa sensación de descarga. El psicólogo francés Anne Bingerhoetz, no sé si así se pronuncie, ha comprobado esa capacidad del llanto de aportar alivio a las personas. Afirma que llorar ante un conocido es la mejor forma de lograr una catarsis, se descarga. Las reacciones positivas de otras personas ante el llanto potencian además el efecto calmante. Lo que no cabe duda es su potentísima capacidad comunicadora. El llanto nos está diciendo algo y es una cualidad indiscutible del llanto. Cuando vemos llorando a alguien es porque está sometido a una emoción intensa y pues es un mecanismo complejo. Así nos diseñó Dios, el Todopoderoso, y por algo nos dotó de esta capacidad de llorar. Así que ya en esta introducción vemos las cosas generales del llanto. Y es precisamente de ese llanto emocional que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Algunas versiones nos hablan de un llanto como un clamor. A eso se refiere en algunas versiones este versículo. El llanto como un clamor, como un alarido, un llanto intensísimo como cuando estamos enlutados, nos dice a una versión, pero que tiene agregado esta palabra en entrecomillado, es decir, no es una versión que aparezca, no es una palabra, perdón, que aparezca en las versiones originales. Parece más bien que quien quiso hacer la traducción nos quiso dar una explicación acorde a nuestro tiempo. Sin embargo, es a estas lágrimas emocionales a las que se refiere nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Lágrimas de un sentimiento intenso, lágrimas de emoción, lágrimas de tristeza o lágrimas de alegría. Aquí se refiere más bien a lágrimas de tristeza, de una profunda tristeza. Pero vamos a lo que es la primera enseñanza entonces, mis hermanos. La bendición de ser sensibles. Precisamente el llanto emocional es al que se refiere, decíamos, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Este rasgo tan humano que nos hace diferentes a otras especies de la creación. Ese llanto que deja ver nuestra capacidad de sentir y de sentir con intensidad,
que desnuda nuestra alma porque la deja visible, pero también la muestra sensible. La capacidad de llorar es una muestra de nuestra sensibilidad, pero también es una muestra de nuestra vulnerabilidad. Si el Señor se refiere a los que lloran, ¿es que también hay quienes no lloran? O sea, debe haber de los dos. La respuesta es que todos tenemos esa capacidad de usar este rasgo que nos distinguió Dios, pero no todos la quieren usar. ¿Quiénes son entonces quienes no quieren ejercer este don, este derecho, este rasgo con que nos dotó Dios, el del expresar el llanto? Bueno, pues quienes carecen de la bienaventuranza anterior, quienes no son humildes de corazón, quienes pretenden ser tan fuertes y tan autosuficientes que inhiben la posibilidad de mostrarse sensibles y vulnerables. Cuando Jesús nos dice estas bienaventuranzas, no se deben estudiar por separados, son todas ligadas, todas van unidas, todas van concatenadas. Me gusta esa palabra y mis alumnos deben recordar que la usaba con frecuencia en mis clases de medicina. Concatenados es como si fueran los eslabones de una sola cadena. Así son estas características que vienen en las bienaventuranzas, características de los ciudadanos del reino. Pero no se malinterprete, no son requisitos que se tengan que cumplir. No es que estemos para ser ciudadanos del reino frente a alguien con un checklist y que tenemos que aprobar todas estas características. No, para nada. No son requisitos. Más bien podemos hablar que es una característica de aquellos que han vuelto a nacer, que han experimentado un nuevo nacimiento. Estas bienaventuranzas son dádivas, son regalos, son por la gracia de Dios expresados en un corazón sensible. Así que el pobre de espíritu es el que se sabe vulnerable, el que se sabe dependiente de Dios. Y también el que llora es el que se siente sensible, el que no inhibe, el que no se siente autosuficiente, sino el que tiene la capacidad de expresar las emociones fuertes. Estos elementos son los que nos identifican como los hijos de Dios. Para hacer un ejemplo, decíamos, para ser ciudadanos o adquirir una ciudadanía, pues le piden, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tenga un trabajo estable, que tenga un tiempo de vivir ahí, y esas características sí son un checklist, pero las características lo identifican. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, identificar a nuestros hermanos cubanos que vinieron al CRECE? Su peculiar manera de hablar. Se comen las eses al final, tienen un tono diferente, un rasgo distinto, su manera de comer, su manera de moverse, son características que les identifican. De igual manera, las bienaventuranzas son características de los vueltos a nacer. Son características de aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento en espíritu porque han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe dar muchísimo gusto porque eso es lo que nos vuelve bienaventurados. Jesús nos dice bienaventurados a todos los que queremos ser como Él. Son características de la piedad. Irnos acercando al carácter de Cristo es lo que nos hace bienaventurados. Y esto es una dádiva, les reitero, es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Son elementos que permiten que se nos identifique como los hijos de Dios, así como esos elementos en el ejemplo que les daba nos permiten identificar, aún sin ver su documento, a alguien que es de una nacionalidad en específico. De esa misma manera, las características de las bienaventuranzas nos deben de identificar como hijos de Dios. Debe ser algo inherente, un regalo que nos da el Espíritu Santo. Entonces la sensibilidad, esa posibilidad de mostrar a través del llanto, es uno de estos rasgos. El corazón, ahora que es vuelto a nacer, es más sensible, es más perceptivo, es menos egoísta. Se duele no solo con el dolor propio, sino también con el dolor ajeno. Podemos emocionarnos y llegar hasta las lágrimas sin sentir pena o sentir miedo de ser juzgados.
porque nuestros valores ya no deben de estar en los valores de este mundo, sino más allá, en los valores del reino. Estos son valores del reino y nuestros ojos deben estar mirando hacia estos valores del reino. Jesús, por ejemplo, nos dice en Lucas 19:41, cuando llegó cerca, Jesús, al ver la ciudad, lloró por ella. Llora en este pasaje nuestro Señor Jesucristo por el destino que sufrirá Jerusalén 40 años después aproximadamente. Él predice con absoluta exactitud la destrucción de Jerusalén, esta destrucción que alrededor del año 70 arrasa con la ciudad y que pone fin al templo y que pone fin al ritual sacrificial para el pueblo judío. Se acaba eso. Se dolió también por las personas que estarían allí en el momento de la destrucción. Era algo que nuestro Señor sabía que no iba a haber, pero con absoluta certeza sabía que iba a pasar y eso le generó dolor en su corazón. Del mismo modo se conmovió hasta el llanto al ver a Marta llorar por su hermano a la muerte de Lázaro. Y se dijo entonces el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Y los que lo vieron dijeron cuánto le amaba, refiriéndose a su relación con Jesús. Es decir, refiriendo a la emoción que notaron en nuestro Señor en ese momento, llorando por su amigo Lázaro, condoliéndose y emocionándose, conmoviéndose por el dolor de su hermana Marta. Son una muestra de la profunda humanidad, de la humanidad completa de Dios encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. Una señal de su corazón sensible. Otra muestra que encontramos de este llanto ligado a la emoción es Pedro. Pedro llorando en arrepentimiento y dolor después de haber negado 3 veces al Señor. Esto lo encontramos en Lucas 22:61 al 62. Dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Pedro encontraría consuelo al ver al Señor resucitado. Sí, en ese momento lloró amargamente porque sentía que había fallado. Había un dolor de tristeza de ver a su maestro, al Señor aprendido, un dolor de impotencia porque él no podía hacer nada por evitarlo, un dolor por haber fallado, un dolor profundo, una profunda tristeza en Pedro. Pero el Señor le da oportunidades. 3 veces le preguntó después el Señor resucitado a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro le contestó, sí, Señor. De hecho, su corazón se entristecía por lo que parecía una insistencia, pero el Señor le estaba dando una nueva oportunidad y le estaba encargando apacentar a sus ovejas. En el escrito del profeta Isaías nos encontramos la angustia de Ezequías al saber cercana su muerte. Y podemos también ver la respuesta de Dios al escuchar el clamor de a quien Él ora, de quien Él se acoge. Esa es la respuesta, mis hermanos, al llanto, y esa es la respuesta que da consuelo, acercarnos a Dios, acercarnos al Señor, clamar por su clemencia, clamar por su consuelo, por su paz. Nos dice Isaías 38:5, así ha dicho el Señor, le dice Isaías a Ezequías, Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añadiré 15 años a tus días. Y en esto está la bienaventuranza. Decíamos que es derivada de la palabra Macarios, es decir, gozosos, afortunados, dichosos, felices, bendecidos. Y es que al igual que las características mismas del que es bienaventurado, el consuelo que nos vuelve bienaventurados es Dios mismo. No depende de nosotros, ni depende de nuestras circunstancias, sino que viene de Dios. Revisaremos otras versiones que nos clarifiquen esta parte. Varias versiones de Reina Valera nos dicen recibirán consolación, porque esa consolación no viene de nosotros, no viene de nuestra boca, no viene de nuestra mente, no viene del universo en abstracto, viene de Dios. El consuelo es una respuesta de Dios a nuestro corazón angustiado. Nuestro consuelo se encarnó
renunció a la gloria y vino a vivir entre nosotros y vino además a darnos consuelo, a darnos esperanza, a darnos confianza, a darnos paz, a darnos certeza, porque resucitó y nos dejó a su Espíritu Santo para que no estemos solos ni desamparados. Por eso es que somos bienaventurados, porque Dios mismo es nuestra fuente de consuelo. Mostrémonos sensibles, susceptibles y dependientes. Otras versiones llamadas la palabra, varias de ellas, nos dicen Dios mismo lo consolará. Y eso, mis hermanos, es la bendición de ser sensibles. Pasemos entonces a lo que es nuestra segunda enseñanza, la bendición de ser transparentes para Dios. Jonás quiso desobedecer y quiso huir del mandato que le daba Dios de ir a predicar a Nínive. ¿A dónde se iba a esconder Jonás? No hay ningún lugar donde podamos estar escondidos de Dios. Cuando pretendemos ser fuertes, entonces somos débiles. Recordemos cómo se educa en varios lados, aún ahora, y cómo era más generalizado entonces. Le decían a los hombres, no llores, no llores, llorar no es de hombres. Y le decían esto porque decían que el llanto es una muestra de debilidad. Pero no es muestra de debilidad, es muestra de humanidad, es muestra de tener sentimientos, es muestra de ser dotados de este don por parte de Dios, es muestra de que así nos creó Dios y por algo lo hizo. Él seguramente tenía un plan y este plan se revela en esta bienaventuranza. Si yo lloro, me muestro susceptible. Si yo lloro, me muestro dependiente. Si yo lloro, me muestro necesitado de Dios. Porque tratar de mantener la mente fría y reprimir las emociones tiene un gran costo para la salud física, para la salud psicológica, para la salud espiritual. Se ha vinculado, por ejemplo, la represión emocional a un mayor riesgo de padecer enfermedades, el asma, la hipertensión, los problemas cardíacos. Los problemas que reprimen sus emociones reaccionan ante la presión y el estrés de una manera exagerada. De hecho, el padre de la homeopatía, Hahnemann, y sus seguidores hablaban de sacar las emociones, porque si no, nos comemos las emociones y se convertían en tumor. Es una visión que tenían los padres de la homeopatía. Lo que es cierto es que si no sacamos nuestras emociones, se va a reflejar en nuestra presión arterial y nos vamos a ver reflejados como personas ansiosas, aceleradas. Eso que nos indica una calma aparente en realidad no es buena para nuestro equilibrio ni emocional, ni físico, ni espiritual. Pablo nos da el origen de la bienaventuranza. ¿Por qué es bueno mostrarnos así sensibles, susceptibles? Porque es el amor de Cristo el que nos hace felices, sin importar las circunstancias. ¿Qué nos dice 2 Corintios 12:10? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces es el amor de Cristo la fuente de gozo. En medio de las angustias, qué malos somos los humanos para ocultar nuestros sentimientos a otros humanos. Llegamos cuando a veces traemos algo de carga en nuestro corazón, llegamos a la escuela, llegamos al trabajo y ¿qué creen? Se nos nota. Nos dice el compañero, la compañera, oye, ¿qué traes? Se te nota que vienes en angustia. ¿A qué traes? Vienes agüitado, nos dicen. Y es que somos transparentes. Tenemos comunicación verbal y no verbal. Comunicación facial, como nuestra expresión corporal comunica. Y si eso lo nota el ser humano, imagínense que no notará Dios. Dios que puede saber qué hay en nuestra mente, Dios que sabe qué hay en nuestro corazón, que conoce las palabras de nuestra boca antes incluso de ser pronunciadas. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación, cuando estamos abatidos, cuando estamos cansados, antes de que le roguemos a Dios, Él ya sabe nuestras necesidades y de nuestro necesario consuelo. ¿Qué nos dice el Salmo 139:4? Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento.
Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Es el Salmo 139 del 1 al 4. Y sí, o sea, el Señor sabe todo. De hecho, entonces, Él es nuestro consuelo. Antes de que le roguemos, antes de que oremos, Él ya sabe nuestras necesidades, pero se goza de la oración. Se goza porque es una muestra de adoración, es una muestra de nuestra dependencia a Él. Por eso, para el Señor, somos transparentes. No podemos ocultarle nada. Y esto nos permite descansar sabiendo que Él nos conoce perfectamente, que Él es la fuente de consuelo, que Él es la fuente de paz. Es una bendición ser transparente para Dios. Cuando tenemos pecado, mis hermanos, seguimos siendo transparentes. Y entonces Él se va a agradar de que le confesemos nuestro pecado a Dios en oración. Porque también es una muestra de adoración, es una muestra de respeto, es una muestra de ubicarnos qué somos nosotros y quién es el Dios Todopoderoso. El pecado nos aleja de Dios, pero la resolución de esto, la búsqueda de Dios para resolver el pecado, para arrepentirnos, para dar una media vuelta y cambiar de rumbo, eso nos puede acercar a Dios, reconocerle como nuestro soberano y como nuestro Rey. Es una gran bendición, y entonces es ser transparente para Dios. Nos vamos a la tercera enseñanza, mis hermanos. La bendición de Dios es la fuente de todo consuelo. Y es que cuán incierta sería nuestra salvación si dependiera de nosotros. Qué triste losa sería que estas bienaventuranzas dependieran de nosotros mismos, de ese pase de lista, de ese checklist. Pues seguramente fallaríamos y no seríamos ciudadanos del reino. Qué ineficaz sería el consuelo también si dependiera de nosotros o de otras personas. Y es que es ineficaz. ¿Cuántas veces hemos fracasado cuando luchamos con nuestras propias fuerzas? Cuando la gente nos dice, échale ganas, como si dependiera de nosotros. Y el échale ganas no nos da la receta, porque seguimos dependiendo de nosotros y hemos fracasado y hemos vuelto a fracasar y seguimos fracasados y seguimos en la lona y todavía seguimos con gran vanidad los seres humanos diciendo, en ti hay poder, tú puedes hacerlo, si lo crees, lo creas. Y eso es una muestra de que no somos humildes de corazón y de que nuestro llanto está inhibido, porque necesitamos nosotros mostrarnos sensibles para poder también recibir ese consuelo. Por el contrario, el consuelo certero y fuerte es el consuelo que viene de Dios. No es fugaz, es un consuelo permanente y eterno. Si se origina de Dios y de su misericordia, es eficaz y eterno. Nos arropa, nos da calma, nos da paz, nos da consuelo. Nos dice el Salmo 103 del 2 al 5. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y de misericordias, el que sacia con bien tus anhelos. Fíjense bien, qué hermoso salmo. En este versículo 4 dice, rescata del hoyo tu vida. Podemos testificar que así lo ha hecho el Señor. Nos ha rescatado de un hoyo en donde hemos estado sumidos, donde parece que no hay salida. Y también nos dice, sacia con bien tus anhelos. Y cuando habla de los anhelos, me emociona, porque el anhelo es el pensamiento más íntimo de la persona. Está nacido de lo más profundo del corazón y se genera por la esperanza. Y qué hermoso si esta esperanza se deposita en el Señor. Las bienaventuranzas, mis hermanos, son exclamativas. Es algo certero, es algo que ya ocurrió con el nuevo nacimiento y da certeza porque salen de la boca del Señor. Son una realidad que expresada en esta forma
dejan de ser una posibilidad y se convierten en una realidad. ¿Quiere usted ser del club de los llorones? Pues sea usted bienvenido. Si usted se emociona con algún pasaje de la Biblia, si siente que el Señor le está hablando de manera particular, si se emociona con los testimonios de los hermanos, como ayer en la actividad de matrimonios de la iglesia Oref, emoción tras emoción, testimonios fuertísimos, a borde del llanto más de una vez. Si usted está leyendo algún libro de la Biblia y encuentra que esa palabra es certera para su vida, si usted encuentra que esa palabra que encuentra en toda la Biblia está escrita para su consuelo, para su guía, y llora, bienvenido sea Club de los Llorones. Es más, si encuentras usted algún libro que le ayuda a entender la verdad bíblica y llora, si llora en una predicación, si llora por un devocional que le llega al corazón, si llora al ver una película, si siente que Dios está hablando a su vida a través de los sucesos cotidianos, si siente que Dios le está hablando a su vida y percibe que todo viene de Dios y llora porque se sabe que esta bendición es inmerecida, va a ser bienaventurado. Si usted ha perdido un familiar y llora, si usted ha perdido el empleo, si ha visto disminuidos sus ingresos y está alejado de su familia físicamente o por problemas y llora, si siente angustia y llora, si siente pena y llora, no se sienta juzgado. No crea que es una señal de debilidad, ni de falta de fe. Por el contrario, es señal de un corazón sensible, es señal de la presencia del Espíritu Santo. Recuerde que el rechazo de las señales de Dios a través de Moisés y de Aarón era señal, y nos lo dice la palabra de Dios, de un corazón endurecido de Faraón. Y cada señal más endurecía, y a mayor dureza, menos escuchamos a Dios y más nos alejamos de Él. Cuánta paz, cuánto consuelo, cuánta gracia inmerecida el saber y conocer con certeza que Él es nuestro consuelo, para que podamos entender cómo es que el Dios maravilloso y todopoderoso se comporta con nosotros. Pensemos cómo era nuestra madre, cómo fue nuestra madre. Es ese tipo de amor. La madre nos reprende porque nos ama, porque quiere una vida buena para nosotros. La madre nos cura cuando tenemos fiebre, cuando sufrimos alguna caída, una herida. La madre nos alimenta cuando tenemos hambre. La madre nos arropa cuando tenemos frío. Nos ama a pesar de todo. Hay testimonios de madres que aman a sus hijos que están en la cárcel y los siguen amando porque son madres. Por ello Dios, el Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios certero, el Dios que cumple sus promesas, nos dice en Isaías 66:13, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Así pues, mis hermanos, tenemos estas conclusiones. Tengamos conciencia que el ser sensible, que el ser transparentes para con Dios es una bendición. Que el llanto recibirá consuelo porque Dios mismo es el consuelo. Seamos ciudadanos del reino, no por actos, sino por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos dote de un corazón sensible. Ese es el desafío, aceptar que somos vulnerables, que somos dependientes y que somos sensibles a las cosas de Dios. Así y solo así podemos recibir el consuelo de Dios, cuando nos sabemos dependientes de Él, cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos su soberanía en nuestra vida, cuando somos entonces gozosos, dichosos y felices, es decir, bienaventurados a pesar de las circunstancias, porque Dios es nuestro consuelo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias te damos por tu palabra hermosa, gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos por este medio con nuestros hermanos, con nuestras hermanas.
con nuestros amigos, con nuestras amigas. Te pedimos, Padre bendito, que nos hables, que nos exhortes, que nos lleves a tomar una decisión, si es que no la hemos tomado, Señor, de hacerte nuestro Rey, nuestro soberano en nuestra vida. Y aquellos que hemos decidido, Señor, en seguirte, síguenos bendiciendo, Padre bendito. Síguenos consolando para que a pesar de las circunstancias, para que a pesar de las pruebas y las dificultades, a pesar de las angustias, sepamos que tú eres nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.